En los pasajes que veremos en el día 114 de nuestro reto Lee la Biblia este año, hablaremos de dos maneras de vivir. Albert Einstein dijo lo siguiente: solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una es como si nada es un milagro, la otra como si todo lo fuera. El mismo Jesús dijo que en última instancia solo hay dos maneras de vivir. Hay dos caminos, dos puertas, dos destinos y dos grupos de personas. Eso está en Mateo 7, versículos 13 y 14. En los pasajes de hoy podemos ver claramente el contraste entre las diferentes maneras de vivir. Salmo 50, versículos 16 al 23, dice lo siguiente. Salmo de Asaf. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía en engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanzas me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré salvación de Dios. Salmo 50 nos habla también de dos actitudes hacia Dios: odiarlo u honrarlo. Al final solo hay dos actitudes posibles hacia Dios. Podemos honrarlo o podemos odiarlo. Así dice Dios: quien me ofrece su gratitud me honra. Eso lo pone en contraste con aquellos que aborrecen mi instrucción. Aquellos que odian a Dios lo ignoran y lo olvidan. El siglo XX ha sido testigo de las terribles consecuencias de las acciones de aquellos que han olvidado a Dios y han aborrecido su instrucción. Al considerar los grandes desastres que devoraron a unos 60 millones de rusos, el gran novelista ruso Alexander Solzhenitsyn vio que la principal característica del siglo XX fue que la gente se había olvidado de Dios. Esto no se aplica solamente a los demás, también se nos aplica a todos nosotros. Encuentras que a veces, posiblemente, porque todo parece estar yendo bien en tu vida, te olvidas de orar, leer la Biblia y dar gracias a Dios por todos sus beneficios, casi como si te hubieras olvidado de Dios. Hay épocas de nuestra vida en las que nos olvidamos de Dios y lo complicamos todo. En contraste con el olvido de Dios está una vida dedicada a honrarla, llena de agradecimiento y alabanzas. Quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Lucas 22, versículos 39 al 62 dice lo siguiente. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote,
y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Estos versículos de Lucas, en su capítulo 22, nos dice 2 sendas en la vida: la voluntad de Dios o la tuya. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que sabes que es lo correcto que tienes que hacer, pero también eres consciente de que hacerlo es algo muy difícil y costoso? ¿Sientes a veces la tentación de tomar el camino más fácil? En este pasaje vemos que Jesús, a la vez que era plenamente Dios, era plenamente humano. Lo primero, tuvo que afrontar el terrible sufrimiento de la cruz. Se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. La humanidad de Jesús se hace patente en su angustia y su sudor, que era como gotas de sangre que caían a tierra. A pesar de todas las dificultades, escogió la voluntad de Dios por encima de la suya, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Nunca tendrás que enfrentarte a un desafío mayor del que él enfrentó. Pero habrá momentos de tu vida en los que Dios te pida escoger su voluntad por encima de lo que tú quieras hacer. En todo sacrificio, ya sea grande o pequeño, pídele a Dios su fuerza para elegir su voluntad sobre la tuya propia, como Jesús lo hizo. Judas, en cambio, eligió seguir su propio camino. Traicionó con un beso a aquel que le había amado. Vemos un claro contraste entre Jesús y Judas. Por un lado, Jesús oró y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Por otro, vemos el resultado del acto de traición de Judas. Cuando reinan las tinieblas, todo se vuelve infernal. Si al igual que yo sientes que nunca podrás llegar a ser como Jesús, pero por nada te quieres parecer a Judas, entonces Pedro es el que nos da esperanza a todos. Pedro falló como yo suelo fallar, y aún así Dios lo usó. El primer error de Pedro fue seguirlos de lejos. Cuando la gente se pone agresiva con Jesús, es muy tentador poner un poco de distancia entre nosotros y Él, para no quedar demasiado cerca de Jesús. Al final, tomar esta senda conduce a negaciones directas. Cuando Jesús se volteó y miró directo a Pedro, éste supo que había fallado y lloró amargamente. Pedro había fallado igual que Judas, pero su futuro fue muy diferente al de Judas. Dios siguió usando a Pedro, probablemente mucho más que a ningún otro en toda la historia de la iglesia cristiana. La diferencia entre Pedro y Judas fue su reacción ante el fallo. Pedro estaba profundamente arrepentido y recibió el perdón y la restauración de Jesús. Pero Juan 21 es algo que nos da esperanza a todos. Para todos nosotros, igual que Pedro, nuestros fallos de ayer pueden convertirse en nuestros mensajes de hoy. Nuestras pruebas pueden convertirse en nuestro testimonio. Busquemos ahora Josué y leamos el capítulo 5, versículos 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué 6. La toma de Jericó. Ahora,
Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes. Les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron la bocina, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derrochó hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Josué 7. El pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá,
tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra, sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel le echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará para sus familiares, y la familia que Jehová tomare se acercará para sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará para los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un ligote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Estos 3 capítulos de Josué nos revelan 2 suelos sobre los que sostenernos: lo santo o lo oculto. ¿Tienes algún área de tu vida que mantienes oculta porque es un lugar de pecado secreto? En este pasaje vemos 2 suelos que están en contraste.
Vemos a Josué pisando suelo sagrado y por otro lado vemos a Acán de pie sobre un suelo de pecado oculto. El mensajero de Dios se aparece a Josué. No sabemos si era un ángel o la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Lo que sabemos es que Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Y le fue dicho: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. En la vida hay ocasiones en las que la presencia de Dios parece tan fuerte que sentimos que estamos pisando suelo sagrado. Todo lo que podemos hacer es caer rostro en tierra y adorar. Dios llenó a Josué de éxito. El Señor estuvo con Josué y éste se hizo famoso por todo el país. Su éxito no provino del tamaño de su ejército, el poder de sus armas o su pericia como líder, sino que vino por su fe en Dios, la cual lo llevó a seguir las instrucciones de Dios. De la misma manera, la prostituta Rahab, su familia y todos los que le pertenecían fueron salvados por causa de su fe, la cual la llevó a tener un acto de amabilidad con los sirvientes de Dios. En el Nuevo Testamento se reconoce a Josué y a Rahab como héroes de la fe. Por la fe cayeron las murallas de Jericó. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Hebreos 11, versículos 30 y 31. El libro de Josué plantea muchas preguntas difíciles para las que nos cuesta encontrar respuesta. Como cristianos, una vez más, tenemos que acordarnos de leerlo con los lentes de Jesús y del Nuevo Testamento. El libro de los Hebreos sugiere que la tierra prometida es una imagen de las bendiciones que recibes por la obediencia, es decir, por la fe en Jesús. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Un incidente en el que se ve esa desobediencia se da en la historia de Acán, cuya codicia llevó a desobedecer a Dios tomando para sí plata y oro. Posteriormente admitió que todo ello estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Ya seguro los mensajeros de Josué fueron corriendo a la tienda y he aquí aquello estaba escondido allí en su tierra y el dinero estaba debajo. Tenemos que hacernos conscientes del peligro de compartimentalizar nuestras vidas, como en la tienda de Acán. Todo puede parecer respetable en la superficie, pero debajo escondido. Puede acechar el pecado. Los demás no pueden ver los compartimientos de nuestra vida donde reside el pecado, pero Dios sí puede. El pecado de Acán no le afectó simplemente a él, afectó a todo el campamento. Dios quería un pueblo santo consagrado a él. El pecado y la desobediencia en el campamento les afectaron en su pureza. El Señor dijo: no podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Es muy bueno preguntarse: ¿tengo alguna área que no esté consagrada a Dios, que esté impidiendo que reciba las bendiciones y la victoria que Dios quiere dar a su pueblo? Mi experiencia ha sido que el Espíritu Santo continúa arrojando luz sobre las áreas escondidas de mi vida, con las que tengo que lidiar. El proceso probablemente no se completará nunca en este lado del cielo. La buena noticia es que ya no tenemos que temer al castigo del pecado que Acán tuvo que afrontar. Por medio de Jesús eres perdonado y restaurado, sin importar cuáles hayan sido tus fallos. Señor, hoy consagro mi vida a ti nuevamente. Gracias porque vas conmigo igual que fuiste con Josué. Elijo la senda de tu voluntad para mi vida, santidad y honra. Que Dios te bendiga.